muy buenos días. Bienvenidos. Santo día para todos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Pues ayer estuvimos viendo la lección 213. Todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Y habíamos comentado que en el lenguaje del curso a veces las cosas y los aspectos se refieren a cada uno de nosotros, porque para Dios la palabra cosa no es algo indefinido, sino es algo muy determinado y es su Hijo. Pero ya viéndolo desde otra perspectiva, hablando de todas las cosas, son lecciones que Dios quiere que yo aprenda, ya hablando en este mundo, pues no solamente nos está hablando de que entender que nuestros hermanos son precisamente hijos de nuestro Padre, y que por lo tanto, si Dios es amor, nuestro Padre es amor, pues, y que yo soy amor, pues entonces todos nuestros hermanos también son amor, entonces no hay nada que temer. Pero ayer comentando con Leti, porque generalmente al término de la transmisión siempre nos quedamos platicando, o antes de la transmisión estamos platicando, pues resulta que comentamos que todas las cosas también se refiere pues a aquello que vivimos. Por ejemplo, a ver. A ver, buenos días. Qué bueno que estás con nosotros, porque Leti estaba en otra transmisión, pero parece que ya la terminó. Lo que yo decía acerca de que ayer se comentaba todas las cosas son lecciones que Dios quiere que aprenda, ¿no? Uh-huh. Y pues nos enfocamos mucho a nuestros hermanos, a las otras personas que vemos cerca de nosotros y perdonamos a los hermanos, ¿no? Uh-huh. Y está muy bien, pero también hay otras cosas. Bueno, para empezar, yo no creo que Dios nada más haya creado una sola cosa con todo el poder que tiene. Una sola cosa, como se mencionó ayer, que es su Hijo, uh-huh, sino que pues hay otras creaciones a las que no nos hemos quitado la venda y por eso no las vemos, no las conocemos. Pues de hecho el libro dice que no puedes reconocer tus creaciones porque estás en el olvido. Ajá, estamos en el olvido, no reconozco inclusive lo que yo ya co-creé con Dios. Exacto. Okay. Uh-huh. Pero las cosas o las lecciones que Dios quiere que aprenda son todas las situaciones que se presentan en mi día a día, en mi momento a momento, porque cada momento tenemos momentos para decidir. Y en este caso poníamos pues como un ejemplo de que no nada más son las personas, sino hay cosas que implican una circunstancia o un malestar en nosotros y que no precisamente son personas. Entonces, cuando se nos presenta una circunstancia, un pensamiento, pues hay que abordarlo, porque esa es la lección que quiere Dios que aprenda este día. Porque también dice, la lección no la tengo ahorita a la mano, pero dice algo así como que la lección es el perdón, ¿no? Es el cambio de pensamiento, sí, ¿no? Como dice. Sí, la lección todas cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. El siguiente. Dice, una lección es un milagro que Dios me ofrece. Exactamente. El milagro es mi cambio de pensamiento, uh-huh, ¿sí? Ese es el milagro. Entonces, sí, cada cosa que se me presenta, yo tengo que hacer mi milagro, cambio de pensamiento. Y se me ha presentado esta situación, esta circunstancia para que hoy mismo la aborde, porque lo que hemos hecho es hacerlas hacer a un lado a veces esos pensamientos, porque no somos conscientes, los dejamos pasar. Entonces, al rato se vuelve a presentar y no les hacemos caso. Entonces, todas las cosas son lecciones que Dios quiere que aprenda. Todas las cosas tengo que ver en mi mente qué es lo que estoy haciendo, el juicio, para poder cambiar eso y entonces aprender esa lección del día o del momento, del instante que se me está presentando. No necesariamente tiene que ser que yo sienta ataque de un hermano o de una persona. Ayer poníamos el ejemplo simplemente del futuro, cuando tú piensas en el futuro. O sea, inmediatamente, ¿por qué piensas en el futuro? Pues porque temes que haya un evento que se vaya a repetir y, por ejemplo, empiezas a hacer planes y a protegerte. Y, por ejemplo, eso es una manera de tener pensamientos
que te hacen fuera daño. de los pensamientos de Dios. Exactamente. O sea, que no son los pensamientos de Dios, porque si estuviéramos en congruencia con Dios, no tendríamos necesidad de planear y de futurizar, ¿sí? Exactamente. O sea, estamos viviendo en el eterno presente y nada más. Entonces, si se me presentan esas angustias porque tengo que planear mi mañana, pues entonces ahí es donde yo tengo que hacer esta pausa, parar un momento y entonces sí decir, bueno, a ver, ¿por qué quiero hacer esto, no? Y hacer mi milagro en la mente, cambiar mi pensamiento, porque ese es el milagro, ¿no? Sí. Cambiar mi manera de pensar acerca de mi mañana, porque lo que tengo que hacer es vivir este eterno presente. Entonces, así tenemos pensamientos, porque tú que sabes datos y todo eso, yo no me los aprendo, pero ¿sabes cuántos pensamientos tenemos por minuto casi, ¿no? Son chorrocientos miles de pensamientos que tenemos. Y bueno, pues algunos nos llaman más la atención que otros, pues ahí es donde hay que detenernos porque son lecciones que Dios quiere que aprenda. Las lecciones son los milagros que yo voy a hacer en mi mente, esos milagros que son el cambio de pensamiento en mi mente. Precisamente por eso hacemos 365 lecciones, porque son 365 cambios en mi mente que tengo que hacer. Pero dice, todas las cosas, todo lo que se me presente, también es una lección. También voy a cambiar en mi mente eso que se me presenta, hacer el cambio de pensamiento y entonces sí estar ya en la verdad, ¿no? Por ejemplo, también poníamos ejemplos curiosos en lo que nosotros, como hemos vivido en dos diferentes ciudades y vemos que las temporadas son completamente distintas. Por ejemplo, aquí en Zihuatanejo, julio, agosto, septiembre, octubre, así le dicen, y por ejemplo, aquí se piensa que no, es que son los meses más difíciles. Y sin embargo, en la Ciudad de México, o sea, julio, agosto, septiembre, octubre, son meses de mucho movimiento, ¿no? Pero es que según la actividad que tienes, ¿no? Por ejemplo, para los comerciantes, en agosto, septiembre, dicen, es que no hay nada, no, como no, son las ventas para las escuelas y todo eso, ¿no? O en septiembre son para la Navidad. Entonces, todos tenemos nuestro momento, pero la percepción que tenemos cada uno, entonces es lo que determina esas temporadas, esos espacios donde sí tengo y ahora no tengo. Simplemente es por la actividad y la percepción que tienes acerca de todo eso. Aquí nada más tienen 2 temporadas. ¿Por qué? Porque aquí es un lugar totalmente turístico, de eso viven, del turismo, nada más. No bueno, por eso puedes decir de pescar, no, con eso comen, pueden comer todo el año, ¿no? Pero vivir realmente nada más del turismo, porque aquí no hay otra cosa. Sí, no hay industria, aquí no hay industria, no hay nada. Entonces, nada más del turismo. Entonces, por eso, cuando hay más turismo, es cuando dicen es la temporada alta, ¿no? Es la percepción que se tiene de cada lugar, cómo vives, cómo estás. Pero, por ejemplo, así hablando de pensamientos, efectivamente ocurre que en los meses más bajos del año, en Europa, o sea, aquí en Zihuatanejo, perdón, los meses más bajos aquí en Zihuatanejo, que es entrecomillado, ¿sí? Sin embargo, son los meses que en Europa tienen vacaciones y está la fuerza del pensamiento aquí en Zihuatanejo que borran al Zihuatanejo del mapa de los europeos, porque dicen, es que es la temporada baja. Y todos los europeos prefieren irse a Brasil, a Uruguay, a Chile, a Argentina, que están mucho más lejos que en lugar de venir a México. Entonces, nos afecta la forma de pensar. Y estamos hablando nada más de un concepto muy limitado, porque, por ejemplo, una persona que vive constantemente, por poner otro ejemplo, alguien que tiene una enfermedad, eso no tiene nada que ver con los otros hermanos, más es, sin embargo, una percepción acerca de sí mismo. ¿Sí? Por eso dice, todas las lecciones son cosas que Dios quiere que yo aprenda, ¿sí? Y me ofrece un milagro en lugar de los pensamientos que concebí que me hacen daño. ¿Y qué es una enfermedad? Es algo que te está haciendo daño, pero no es la enfermedad en sí, sino un pensamiento recurrente, negativo, persistente que tú tienes con respecto a ti o a la circunstancia que vives, porque
por eso no solamente se puede aplicar, como lo dijimos ayer, sino es que hay un montón de cosas a las que se aplica. Sí, no, creo que ya después de pasar 200 y tantas lecciones, tenemos ya más claro que todos somos uno, que somos el mismo, parte del mismo ser, que no tengo que juzgar a mi hermano, o sea, como que eso ya está más plenamente entendido. Pero hay esas otras cosas que no abordamos, que son esos pensamientos que tenemos todos los días y a cada momento y que no paramos y seguimos teniendo. ¿Por qué? Porque son parte de nuestra cotidianidad, porque son parte de nuestro paradigma, simplemente así nos hemos dirigido toda la vida. Entonces, yo pienso que lo que estamos haciendo nada más es limpiar una parte, pero todavía nos falta abordar esa otra parte que es muy sutil. Es muy sutil y por eso no nos damos cuenta. Entonces sí hay que estar muy atento a todo lo que pensamos y cómo actuamos acerca de lo que pensamos. Entonces hacer el alto, parar y decir, a ver, esto también es una lección que tengo que aprender, ¿no? Porque estoy pensando en esto. Exactamente. Y hacer nuestra corrección en la mente, y así es como hacemos un milagro, ¿no? La corrección en la mente, y ahora sí ya estamos, pero así lo podríamos hacer, ya aprendimos cómo hacerlo hacia los hermanos, hacia las personas que tenemos cerca, ya aprendimos a verlas tal como son, ¿sí? Pero ahora nuestros pensamientos que están ahí constantemente dándonos información. Sí, o sea, es que todas las cosas implica, por ejemplo, ahorita se me viene, hay gente que cuando cumple 50 años se deprime. Y cuando cumple 60 todavía más se deprime. Y entonces dices, oye, no, es que es un número que no tiene tampoco ningún sentido, porque si viviéramos, no sé, en Júpiter, pues un año dura no sé cuántos años del terrestre, pero ¿no? es la percepción a partir de los paradigmas. Exactamente. Entonces, por eso insisto, si haces un alto en ese pensamiento que ya te tiene triste o te tiene inquieto, porque no precisamente tienes que estar enojado, fúrico o defendiéndote de alguien, simplemente son pensamientos que te mantienen en un estado que no es el natural. ¿Cuál es el natural? Dicha, paz y felicidad, ¿no? Absolutas. Entonces, si no estoy así, algo me está pasando. Sí. Si no tengo paz, algo me está pasando. Entonces, no tengo aquí a las personas que me estén molestando, no, simplemente son mis pensamientos los que me están provocando un estado que no es el natural. Y fíjate, una cosa curiosa, últimamente he tenido algunas consultas de personas que dicen, oye, Charlie, es que yo tengo un enorme desorden en mi casa y es que no sé cómo arreglarlo. Y dices, bueno, ¿por qué te preocupa el desorden? ¿Cuál es el problema? O sea, es que más bien analiza, ¿para qué está un desorden? ¿O para qué quiero el orden? O sea, es que hay que cuestionar. Nos han enseñado que tiene que estar todo dobladito, limpiecito, guardadito, pero nosotros vivimos una temporada, varios años que trabajábamos como artesanos, y por más orden que queríamos mantener, pues es que es natural un proceso de fabricación de productos, necesariamente produce un desperdicio, hay mucho movimiento. Entonces, Pero, perdón, finalmente también eso es una percepción. Es una percepción. O un paradigma, porque nos enseñaron que todo tiene que tener un orden, ¿sí? Pero también Dios nos dice todo tiene un orden y no aceptamos ese orden, por ejemplo, ¿no? O sea, porque estamos completamente sumergidos en nuestros paradigmas terrenales, por decirlo de alguna manera, sí, de este mundo. Por eso es un deshacimiento de este mundo. De este mundo. Pero aquí en la mente. En la mente, o sea, si tú tienes un problema de desorden en tu casa, entonces dices, bueno, a ver, espérame. Primero tengo que deshacerme de mi paradigma. O sea, es que... A veces nos exigieron mucho orden en nuestra casa. Y a lo mejor ni es tanto. No, sentimos que nos exigieron y ahora te rebelas si quieres hacer lo contrario, porque cuando tú tienes una enseñanza en tu familia, nada más hay dos caminos. O eres igual que en tu familia o eres totalmente lo contrario porque rechazaste ese aprendizaje. Entonces, si te impusieron mucho orden, puede ser extremadamente ordenado o extremadamente desordenado. Pero sigue el paradigma. El para qué tienes esa dualidad, ¿no? De estar primero en un lado y luego en el otro, ¿sí? Entonces ahí hay que
cuestionar para qué estoy en ese estado, ¿no? ¿Para qué estoy ahora en el otro extremo? Sí, bueno, y estamos saltando de idea en idea, ¿no? Porque, como dijiste, es muy sutil. Hay otros pensamientos como el calentamiento global, la acumulación de basura en el océano, o sea... Porque ahí relacionamos que nos compete a todos, el calentamiento global y todos nos vamos a morir, y como somos bien, ¿cómo se dice? Solidarios con todos, no queremos que nadie se muera, no queremos. Pero estamos provocando precisamente ese tipo de cosas, porque le estamos poniendo mucha atención a los desastres y creemos que poniéndoles tanta atención los vamos a resolver, y es totalmente lo contrario. Al ponerle atención a los desastres, pues estás haciendo los reales. ¿Por qué? Porque de todos modos vivimos en una ilusión. Entonces, dice por ahí en el curso de milagros, estás queriendo hacer realidad lo que es ilusión. Entonces, forza uno esas ilusiones del calentamiento global, de la falta de agua en el mundo y todo eso, lo estamos haciendo real al querer componer algo que es una ilusión. Queremos componer esas partes, ¿no? La ecología se dedica a querer componer el mundo porque ya se va a acabar. Y ni siquiera sabemos si realmente la Tierra tiene también, igual que nosotros, un proceso de cambios y de vuelta nuevamente. Se acaba todo y vuelve a empezar. O sea, un ciclo, ¿no? Pero queremos componer el mundo de esa manera. Como lo que tenemos que componer es en nuestra mente, con los pensamientos que nos han hecho sufrir, que nos han hecho estar en una irrealidad, o simplemente que no son los pensamientos naturales. Y ya dijimos, lo natural es estar en paz, dicha y felicidad. Ese es lo natural de nosotros. Cualquier cosa que no nos mantenga en ese estado, pues es ilusión. Ya está saliendo. Estás en ilusión, y entonces eso es lo que hay que corregir. Bien. Bueno, pues este fue un apunte porque la lección de ayer fue, o sea, de hecho nos tuvo a Leti y a mí bastante hackeados porque estamos pensando, estuvimos hablando pues bastantes horas sobre esto, porque, dice, bueno, ¿qué ustedes no hacen nada? Pues sí hacemos muchas cosas, pero el detalle es que precisamente porque estamos en la práctica del curso, o sea, todas nuestras circunstancias se van resolviendo. O sea, nosotros, gracias a Dios, o sea, no tenemos casa, no tenemos carro, pero porque ya nos estamos liberando del paradigma, ¿no? Dices, es que no me falta nada, ¿de qué me defiendo, no? Entonces, precisamente por eso nos damos, pues, la naturalidad de darnos tiempo para seguir curando nuestra mente, porque somos conscientes que todavía estamos en la separación. Así que, pues vamos a seguir con la lectura del libro de texto. Es el capítulo 4, las ilusiones del ego, sección primera, la enseñanza y el aprendizaje correctos. Y les recordamos que es Jesús, ya saben que Jesús es el que inspiró este libro, es el que habla. Así que vamos a escuchar qué es lo que nos dice él. El espíritu no tiene necesidad de que se le enseñe nada. Es en el siguiente. Ay, perdón. El 4. Chis. Se queda atorado. Según yo le abrí tu documento. Perdón. ¿Todo buen maestro? Aprender y enseñar son los mayores recursos. Aprender y enseñar son los mayores recursos de que dispones ahora porque te permiten cambiar de mentalidad y ayudar a otros a hacer lo mismo. Negarte a cambiar de mentalidad no conseguiría probar que la separación no ocurrió. El soñador que duda de la realidad de su sueño mientras todavía está soñando, no está realmente sanando su mente dividida. Tú sueñas con un ego separado y crees en el mundo que se basa en él. Todo ello te parece muy real. No puedes deshacerlo sin cambiar de mentalidad al respecto. Si estás dispuesto a renunciar al papel de guardián de tu sistema de pensamiento y ofrecérmelo a mí, yo lo corregiré con gran delicadeza y te conduciré de regreso a Dios.
Es cierto, aprender y enseñar son los mayores recursos que dispones ahora, porque y está hablando de los recursos que también te ofrece el curso, obviamente, porque te está hablando que te permiten cambiar de mentalidad. Y de hecho, aún en este mundo, si tú estás, por ejemplo, diciendo, no, es que yo nací pobre y pobre me voy a quedar para siempre, pues no estás cambiando de mentalidad. O sea, hasta para las cosas en este mundo tienes que pensar de una manera distinta. Pero tratándose de un cambio de percepción acerca de lo que eres, ya a un nivel espiritual, es que cambiar de mentalidad, en lugar de pensar que eres humano, sujeto a la suerte, al azar, y que el mundo es un lugar hostil donde tú tienes que planear y defenderte y estar haciendo cosas, el curso te dice que esa es la mentalidad que hay que cambiar y que te des cuenta de que si Dios solamente es amor, lo único que hay a tu alrededor es precisamente su presencia. Entonces, cambiar a esta mentalidad es el objetivo del curso y aprenderlo y enseñarlo, pues básicamente este programa está basado en esa premisa. Dice, te ayudan a cambiar tu mentalidad y ayudar a otros a hacer lo mismo, precisamente, y por eso están ustedes presentes. ¿Por qué? Porque ya nos estamos dando cuenta que necesitamos un cambio de mentalidad. Por eso dice que negarte a cambiar de mentalidad no conseguiría probar que la separación ocurrió. Pues es que es obvio que la separación ocurrió. Vamos, en lo físico vemos cuerpos. Soy un yo que ve a otros yoes, ¿sí? Es que es obvio. Os digo, la separación ha ocurrido, digo, ya ahora entendiéndolo desde la perspectiva del curso, pues sí, o sea, y esta que parece ser nuestra naturalidad, en la que somos un yo, un tú, en él, una ella, unos aquellos, unas ellas, pues lo vemos como natural, pero es la evidencia de la separación, porque Dios, al ser un solo ser indivisible, infinito y eterno, pues lo que es infinito no se puede dividir. Entonces, por eso dice que el soñador que duda de la realidad de su sueño, mientras todavía está soñando, no está realmente sanando su mente dividida. Pues sí, pues es que se refiere, ese soñador que duda de la realidad de Dios, o sea, es muy, muy, muy diplomático el curso, ¿no? Dice, el soñador que duda de la realidad, bla, 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 como si se refiriera a un alejado. Pero ¿de quién está hablando? De uno mismo. De uno mismo, de ti, de mí, de todos los demás. Por eso dice que tú sueñas con un ego separado y crees en el mundo que se basa en él. Obviamente, ¿por qué? Porque todos tenemos cosas de las que todavía nos preocupamos, ¿no? ¿Sí? Yo inclusive tengo problemas recurrentes, allí estábamos hablando precisamente, que todavía de repente soy de las personas que veo una luz prendida y la apago, esté donde esté. Si no hay nadie en ese lugar, apago la luz. ¿Pero por qué? Porque es algo que se me enseñó. Es que es el desperdicio de la luz, no hay nadie allí. Y es que, a mí se me enseñó, es que entre más luz gastes, más pagas, y no tenemos recursos ilimitados para pagar la luz. Y entonces es algo que todo el tiempo estuve yo funcionando de manera automática, hasta que un día Leti me dice, oye, ¿por qué apagas la luz? Pues es que se está gastando. Pero es que, ¿te gusta estar a oscuras? Point. O sea esto que estás diciendo, y ya ves que todo lo que vamos leyendo va en congruencia con las lecciones. Y aquí ese es otro ejemplo de las cosas que Dios quiere que aprendas, esos pensamientos. Y aquí lo dice muy claro, en el sentido de que dice, si tú no quieres cambiar de mentalidad, pues es que sigues estando en la separación, ¿no? O sea, es obvio que vas a seguir en la separación porque no quieres cambiar tu mentalidad. Y entonces así es como nos hemos dirigido, porque estás firmemente defendiendo también, eres el guardián de tus propios pensamientos, ¿sí? Sí. Defiendes tus pensamientos, ¿por qué? Porque hay una justificación, hay que apagar la luz, ¿por qué? Porque no hay nadie ahí. ¿Por qué más?
pues porque gasto, porque es mucha luz la que se está gastando, y además porque gasto más dinero. O sea, va una cadenita, entonces por eso hay que detenerse y decir, bueno, ¿por qué estoy pensando en esto? Porque entonces me voy a quedar sin dinero, voy a pagar más, o sea, hay muchas implicaciones en un solo pensamiento. En un solo pensamiento, si tú le buscas, si tú le escarbas, con la pregunta mágica que dice, ¿para qué? ¿Para qué voy a apagar la luz? ¿Para qué siento que está desperdiciándose? ¿Para qué siento que estoy pagando más? O sea, llegas a un absurdo totalmente para sentirme carente. Para sentir, es que... O sea, nada más el hecho de que esté una luz prendida implica que tienes carencia. O sea, pero tuviste que rascarle y hacerte las preguntas del para qué, para poder llegar a eso. Entonces, ahí está la lección que hoy tienes que aprender, ¿no? Entonces, aquí en este párrafo también nos dice eso. Cuando tú no quieres cambiar de mentalidad estando en el sueño, pues sigues en la separación. Así, o sea, vamos a decir, un capítulo de este sueño es pensar que no tengo dinero, como tú dijiste, es que se gasta la luz, es que hay un desperdicio, es que estoy gastando de más. Fíjate, tan simple, ya son 3 pensamientos y que yo estoy haciendo realidad en mi vida. Yo lo estoy, o sea, porque obviamente es lo que creo, automáticamente, ahí está, sea. Aquí al final te lo dice, si estás dispuesto a renunciar al papel de guardián de tu sistema de pensamiento y ofrecérmelo a mí, yo lo corregiré con gran delicadeza y te conduciré al regreso a Dios. Y estamos hablando de que Jesús está diciendo esto. Ofréceselo para que cambies tu pensamiento y entonces te ayude a regresar a Dios. Y la lección nos decía, la de ayer nos decía eso, ¿no? Que todas las cosas son lecciones que quiere que aprendas. Entonces, esta es una lección y así es como vamos a ir deshaciendo, ya no nada más porque siento ataque de mi hermano, sino son esos pensamientos que están ahí y que no les hemos hecho caso. Todavía nos falta ese punto. Sí, y yo creo que ataques es contra mí mismo. Contra mí mismo. Sí. Y otra cosa que quería antes de que se me olvide, al principio de este párrafo dice, aprender y enseñar son los mayores recursos. Y tú mencionabas que por eso hacemos esta transmisión. Sí, hay una razón por la que se hace, para mostrar de qué manera hemos llevado el curso y de qué manera hemos aprendido y enseñas. Pero estás enseñando como ahorita mismo, esa forma en que cambias tu pensamiento. Esa es la mayor enseñanza que podemos dar. No tanto el reinterpretar o querer hacer más claro las palabras que están escritas, sino el ejemplo que hay en el actuar. ¿De qué manera podemos nosotros cambiar nuestro pensamiento y de qué manera lo hemos hecho? Estamos enseñando cómo. Lo hicimos ahorita, tienes un pensamiento, te haces la pregunta del para qué y llegas al absurdo de para ser carente, sí. Y ahí cambias tu pensamiento. Eso es lo que estamos enseñando, no precisamente la reinterpretación o la explicación de lo que dicen las palabras, sino estamos enseñando eso que ya pudimos hacer en nuestra mente. Esa es la verdadera enseñanza. Exacto. Y vamos a dar otro ejemplo. Un pensamiento recurrente en mí. Dice el curso que te va a llegar alumnos que por tu forma de expresarte te van a entender. Obviamente quiere decir también que tienen los mismos conflictos. Por ejemplo, yo tenía un pensamiento recurrente y lo sigo teniendo, pero sin embargo siempre lo pongo la respuesta de Dios. A veces cuando estoy en el supermercado, ay, estoy gastando mucho. Ay, ¿qué es gastar mucho? Entonces yo digo, ¿para qué estoy pensando en que estoy gastando mucho? Pues lo mismo que dijo Leti, como ya dijimos, es que implica que tengo que gastar dinero, que entonces me estoy acabando mi sueldo y entonces me voy a quedar sin dinero. Entonces que finalmente todo esto es creer en la insuficiencia. Y entonces digo, no, yo no quiero pensar en eso. O sea, ¿qué vamos? Pues vamos a comprar, ¿sí? Y de repente hacemos excursiones en pasillos que nunca habíamos ido y compramos cosas que en otras ocasiones no hemos comprado, pero muy conscientes, diciendo, bueno, es que, ¿por qué me estoy limitando en cosas así tan simples? Digo, yo no quiero pensar más en esos pensamientos de limitación. Entonces,
cuando yo tengo esos pensamientos de limitación, en ese momento digo, a ver, ahora voy a comprar algo que nunca he comprado. ¿Sí? Y entonces, a la hora de pagar, yo digo, esto no significa nada. No tiene ningún significado esta cantidad de dinero. Es un significado que yo le he dado. Si yo he pensado que gastarme X cantidad de dinero es demasiado, es que eso no tiene ningún significado. Y entonces lo hago, y curiosamente, eso lo hemos experimentado muchas veces, ¿verdad? En la noche, cuando voy a trabajar, ¡pum!, lo que gasté, hasta más de lo que gasté, regresa en propinas. O que vendí un disco, o me llamaron para un trabajo. Y entonces ahí es donde uno dice, o sea, efectivamente, si estoy pensando en abundancia, automáticamente viene, o sea, hemos negado en nuestra mente el hecho de que existe insuficiencia. O sea, decimos, no, hay suficiente, así que hay que abordarlo. Entonces, esto es una enseñanza que tú tienes que aprender a aplicar. Obviamente al ego le va a dar mucho miedo. Ahí lo dice, ¿sí? No sé si esa más adelante. No, lo dijo en el de ayer. Que dice que el miedo, digo, que el ego tiene miedo, ¿no? Ajá. El ego le da miedo que tú pongas escuches, dice que Jesús algo así dice, que cada vez que te recuerda tu creación, el ego empieza a sentir un intenso miedo. Eso lo dice en lo de ayer, yo me acuerdo. Cuando te recuerdo tu verdadera creación, tu ego no puede por menos que reaccionar con miedo. Sí, porque tu verdadera creación no tiene límites, no existe la insuficiencia, no existe la carencia, no existe, más bien es la totalidad, y donde la palabra abundancia pues no tiene sentido, porque abundancia quiere decir mucho de algo, pero en la totalidad estás hablando del todo. Entonces, cuando te recuerda Jesús tu creación, automáticamente es cuando el ego dice, no, es que tiembla. Entonces, precisamente aquí es donde tú aprendes el curso y dices, es que son mis propios pensamientos limitantes los que tengo que cambiar por milagros, como dice decía la lección de ayer, por milagros que son las lecciones que tengo que aprender. Que tengo que aprender y que se convierte en el modo en que me libero. ¿Sí? Por eso elijo aprender sus lecciones y olvidarme de las mías. Y la lección de hoy no es más que corroborar precisamente lo mismo. Nada más que antes de pasar a la lección, aquí lo que dice, tú sueñas con el ego separado y crees en el mundo que se basa en él, porque estamos muy convencidos de nuestra fabricación. O sea, ¿estás muy convencido de que no me alcanza? Sí, entonces... ¿Estoy muy convencido de que estoy enfermo? Seguimos en ese paradigma. ¿Por qué? Porque dice también en otra parte, eres fiel a tus creaciones, ¿no? O sea, tú fabricaste ese pensamiento y pues obviamente que le eres fiel, ¿sí? Entonces, fabricamos el pensamiento de la separación, de la carencia, de todo eso y le somos fieles porque pensamos que así lo estamos viviendo y lo percibimos y todo eso, y por eso se nos hace totalmente real. Entonces, es importante tener en cuenta eso para poder cambiar nuestra forma de pensar. Exactamente. Y ya que estabas diciendo de esto, por cuestiones de tiempo nada más vamos a darte un breve preludio a la lección de hoy, que recuerdes que hay que relajarse, que le dediques tiempo, porque si tú quieres liberarte y cambiar de mentalidad, dice que no deberías aplicar menos de 15 minutos en la mañana, 15 minutos en la noche, y que le dediques tiempo a los recordatorios que se han de llevar a cabo a cada hora durante todo el día. Pero si gustas leerle ahí a partir de... la lección. La lección. Entonces, acuérdate que tienes una función que trasciende el mundo que ves. La función es perdonar tus pensamientos, los pensamientos de los demás, y abrir la puerta a la paz y a la dicha absolutas. Y solamente lo vamos a hacer cuando cerremos los ojos y nos olvidemos de todo aquello que habíamos creído saber y entender. Así que cualquier pensamiento que surja en el día, cuando tú estés haciendo o no haciendo tu ejercicio, tú di, no es este pensamiento el que quiero. Descártalo inmediatamente y sustitúyelo con la idea de este día.
para que ocupe el lugar de lo que habías pensado. Así que en este estado de aceptación y ahora sí que de rebelión de alguna manera, ¿sí? Vamos a la lección 214 y le pedimos, abrimos nuestra mente y le pedimos al Espíritu Santo que nos brinde el maná sagrado para que nosotros podamos aprender una nueva lección y que podamos ir deshaciendo todos los miedos que de alguna manera están obstaculizando nuestro camino hacia la luz. Así que lo escuchamos. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Pongo el futuro en manos de Dios. El pasado ya pasó y el futuro aún no ha llegado. Ahora estoy libre de ambos, pues lo que Dios da solo puede ser para el bien, y acepto únicamente lo que Él da como lo que me pertenece. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Pues es que ese es un muy concreto y está hablando de todo lo que acabamos de hablar. Te dice, pon el futuro en manos de Dios. O sea, ¿sabes qué? El amor siempre está presente. Pon tus manos, pon todas tus expectativas, todo tu futuro, todo lo que tú piensas, toda tu mente, pon en manos de Dios. Cuando tú pones todo esto en manos de Dios, es obvio que no puede haber algo que se lo ponga a lo que es infinito. No hay nada que se lo ponga al todo absoluto. El ego aparentemente se opone, pero pues, es una ilusión, no se puede oponer a lo que es real. Por eso, el pasado ya pasó, el futuro no ha llegado, y si tú estás poniendo el futuro en manos de Dios, no solamente estás poniendo el futuro, estás poniendo todo. Y porque el pasado, el presente, el futuro, la cuestión del tiempo, es una ilusión. No es un hecho, solamente es una ilusión. Para Dios es una ilusión, entonces te pide a través de su voz que pongas tu mente, tu futuro en sus manos. Dice, pongo el futuro en manos de Dios, porque Dios no puede dar más que cosas buenas, ¿no? Y ese es nuestro gran temor, lo que va a pasar en el futuro. Por eso planeamos, por eso hacemos, por eso pensamos que nos vaya bien en el futuro. Pero no tenemos la certeza de que Dios nos va a dar solo para bien las cosas. No va a haber, o sea, dice, ¿cómo dice? Él da, pues lo que Dios da solo puede ser para el bien y no tenemos esa certeza. Por eso hacemos planes a futuro. Entonces pongo en manos de Dios mi futuro, porque lo que venga, que es lo que Dios me va a dar, siempre va a ser para bien. Siempre. No hay de otra. Y fíjate, eso que dices es así como muy hackeador, ¿no? Porque dices, oye, entonces, ¿para qué ahorro? Pues sí, porque el ahorro es un plan al futuro, siempre ¿no? se tiene ese punto, ¿no? Los que ya estamos más rucos y que empezamos a decir, ¿y qué voy a hacer mañana? Ya no voy a poder trabajar. Tenemos ese tipo de pensamientos y ni siquiera vivimos este presente. Por eso hay que poner ese futuro en manos de Dios, que Dios siempre me va a dar el bien, nunca me va a dar un mal, nunca. Entonces, si yo estoy en congruencia con Dios, no me importa qué va a pasar mañana, porque sé que va a ser para mi bien. Exactamente. Entonces, precisamente el que tú a cada rato estés pensando esta lección, si la escribes, si la tienes en tu pantalla, si la tienes en tu celular, y te das tiempo y vas analizando renglón por renglón, vas a llegar, o sea, si permites que les pide, más bien abres tu mente, o tú tendrás o escucharás diferentes opciones que te ofrece para que tú puedas, el Espíritu Santo te ofrece para que lo puedas entender. Estar libre de anhelos es la total libertad, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo estoy escuchando ahorita, es que tus anhelos son solamente ilusiones. O sea, líbrate de tus anhelos, porque esos son los que al no cumplirse tus expectativas, te producen dolor. Claro. Eso lo estoy escuchando ahorita, ¿sí? Y entonces digo, por eso los invitamos a que hagan la lección de la manera como se tiene que hacer, o sea. Su meditación donde estás en paz
y ahí vas a recibir respuestas. Sí. Y mañana les compartimos las respuestas que estamos, digo, ahorita es un buen momento para que se pongan a ver, y les hemos mostrado, por ejemplo, qué es lo que recibes. Pues tienes que penetrar más allá de las palabras, de los símbolos, y llegar hasta el significado, y es cuando escuchas. Y no es difícil, siempre lo estás haciendo, lo que pasa es que nos hacemos bolas. Así que repetimos la lección para cerrar el programa diciendo: no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Pongo el futuro en manos de Dios. El pasado ya pasó y el futuro aún no ha llegado. Ahora estoy libre de ambos, pues lo que Dios da solo puede ser para el bien, y acepto únicamente lo que Él da como lo que me pertenece. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. ¿Para qué deseas si lo único que con tus pensamientos estás haciendo es oponerte al bien que Dios ya tiene dispuesto para ti? Ya no sueñes, ya no anheles, solamente te estás oponiendo. Y con estos pensamientos despedimos la transmisión de hoy, añadiendo la bendición que nos ha enseñado el Espíritu Santo para brindar a todos en todo momento, en cada instante, en cada lugar, diciendo al unísono: Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana, Santo Hijo de Dios. Hasta mañana.